El objetivo de esta presentación es introducir la inferencia en un modelo de regresión múltiple. Nosotros ya vimos cómo se podían hacer pruebas de hipótesis, intervalo de confianza en el modelo de regresión simple, y ahora vamos entonces a analizar cómo podemos replicar ese tipo de análisis, pero en el modelo de regresión múltiple. En el modelo de regresión múltiple se mantienen algunos de los elementos del modelo de regresión simple, pero se agregan otros que hacen que la información sea más dinámica y entonces se obtenga más información una vez que uno obtiene una regresión. En general, la inferencia en el modelo de regresión múltiple, donde nosotros estamos estimando K parámetros, se puede dividir en dos tipos de pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis que consideran solamente una restricción lineal, como la que estoy señalando aquí, donde, por ejemplo, en la primera hipótesis vemos que planteamos H0, que un beta I es igual a una constante. Recordemos que en el modelo de regresión múltiple tenemos I sub I es igual a beta 1 más beta 2 por X y 2 más beta 3 por X y 3, y así hasta un beta K por X y sub K más un mu sub I. Entonces, esta hipótesis nula, donde tenemos solamente una restricción lineal, puede ser en este caso simple o combinada. En este caso es simple porque si yo me fijo, estoy planteando que hay un beta que es igual a una constante. Análoga a esta hipótesis, tenemos el beta I igual a 0, que sabemos que en este caso equivale a una prueba de significancia individual cuando evaluamos si un parámetro es 0 o distinto de 0. Por ejemplo, si yo no logro rechazar que beta 3 es 0, estaría señalando que X3 no tiene un efecto significativo en la variable Y. Y es por eso que las pruebas de significancia, donde evaluamos que cada parámetro es 0 distinto a 0, es como casi por defecto. Y también puedo tener una hipótesis con una restricción lineal, como el caso que estoy mostrando, pero donde tengo una combinación de parámetros. Por ejemplo, aquí creo una beta 2 más 3 beta 5 igual a una constante. El otro tipo de hipótesis es cuando en la hipótesis nula tenemos dos o más restricciones lineales. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, tengo una hipótesis nula H0, donde incorpora dos restricciones lineales, una, dos. En el primer caso estoy evaluando la significancia individual de beta 2, en el segundo caso una combinación de parámetros. Dentro de las hipótesis con dos o más restricciones lineales, hay una que es sumamente interesante en el modelo de regresión múltiple y que la vamos a tratar, y es donde yo evalúo simultáneamente que todos los coeficientes, beta 2, beta 3, hasta beta k, son simultáneamente cero. Esto quiere decir que si pienso en el modelo de regresión múltiple que escribí arriba, estoy indicando que ese es cero, beta 3 es 0, y todos los elementos que tienen acompañada una variable X o una variable independiente son simultáneamente cero. Esta prueba vamos a ver que se llama la prueba de significancia global, y obviamente si no logro rechazar esta prueba, quiere decir que mi modelo es muy malo porque todos estos betas son simultáneamente cero. Lo más normal es que no se escriba la hipótesis de esta forma tan ordenada, sino que normalmente los textos se denota como H0, beta 2 es igual a beta 3, y son simultáneamente hasta beta K, y son todos cero. Y obviamente también podemos construir intervalos de confianza para el parámetro beta I en particular. Podemos construir para beta 1, beta 2, hasta beta K, entonces intervalo. Y voy a partir con las pruebas de hipótesis clásicas. Esto quiere decir donde solamente tenemos un parámetro en las restricciones, y posteriormente voy a ver la hipótesis donde combinamos parámetros. Primero, entonces, la prueba de hipótesis como H0, donde un beta I igual a una constante, o donde beta I igual a 0, que es la hipótesis, en este caso, de no significancia individual, se plantea de esta forma. Uno dice el parámetro es igual a una constante, contra una alterna que dice que el parámetro es distinto de una constante. Y el caso particular del análisis de significancia individual, sabemos cuando esa constante es 0. Para analizar la hipótesis, entonces, lo que nosotros hacemos el mismo procedimiento que hacíamos en el modelo de regresión simple. Comparamos un t calculado, y lo hacemos en base a la regresión, y eso lo contrastamos con un t crítico de tabla, de modo que podamos tomar la decisión si rechazamos o no la hipótesis nula. Recuerden que el t calculado se escribía de esta forma, donde al parámetro beta estimado le resto el beta que estoy planteando en la hipótesis nula, que en este caso es la constante, que estamos señalando que es igual, y lo dividimos por la raíz de la varianza de ese beta. Recuerden que la varianza de ese beta va a estar dado o se va a extraer de la matriz de varianza y covarianza. Y esto lo vamos a comparar con un t de tabla o un t crítico,
con n menos k grado de libertad y 1 menos alfa medio de probabilidad. Una vez que tenemos ese T crítico, podemos definir esta zona. Ya sabemos que la distribución T es simétrica, centrada en el cero, y la zona más grande siempre se conoce como la zona de no rechazo, y las dos colas que quedan, porque generalmente en econometría siempre hacemos prueba de dos colas, son las zonas en este caso de rechazo. Entonces, ¿cómo tomamos la decisión? Bueno, si T calculado pertenece a la zona de rechazo, quiere decir en alguna de estas dos colas, entonces podemos rechazar la hipótesis nula con un cierto nivel de confianza que hayamos seleccionado previamente. En caso contrario, la hipótesis nula no puede ser rechazada. Ahora, los intervalos de confianza también tienen exactamente la misma forma que tenía en el caso del modelo simple. Si yo quiero calcular un intervalo de confianza para el parámetro poblacional beta i, entonces lo construyo con estos dos límites, que en el límite inferior va a ser el beta estimado mediante mínimo cuadrado del modelo múltiple, le resto t con n menos k y 1 menos alfa medio, que es el t de tabla, y lo multiplico por la raíz de la varianza. Y el límite superior obviamente es lo mismo, pero con signo positivo. Es importante acá, dentro de este intervalo, además, obviamente, obtener la variabilidad que podría obtener este estimador con un cierto nivel de confianza, es ver si cero pertenece al intervalo. Recordemos que si cero está presente en este intervalo, quiere decir que en algún momento el parámetro podría tomar valor cero y por lo tanto se transforma en un parámetro no significativo. A continuación voy a mostrar el ejemplo, cómo hacer esta inferencia clásica con el ejemplo de demanda de Rosa. Recordemos que es un periodo, o esta base de datos tiene información trimestral entre el primer trimestre del año 71 hasta el segundo trimestre del año 75. La variable Y es la cantidad de rosas vendidas en docenas, X2 es el precio promedio de la rosa, X3 es el precio promedio de los claveles, y X4 es el ingreso de los consumidores. Entonces, en base a este ejemplo, estimamos este modelo que es un modelo logarítmico, donde en este modelo logarítmico lo que estamos estimando son los parámetros beta 1, beta 2, hasta beta 4. Y recordemos que tanto beta 2 hasta beta 4 van a representar en este caso elasticidades. ¿Cómo hicimos esto? Nosotros lo estimamos mediante la fórmula de mínimos cuadrados ordinarios, que sabemos que x transpuesta por x la menos 1 por x transpuesto por y, y obtenemos la matriz, en este caso, de estimadores beta. También hicimos el cálculo de la matriz de varianza y covarianza, donde sabemos que en la diagonal principal van a estar los elementos de varianza, y fuera de la diagonal principal los elementos de covarianza. Sabemos que esta es una matriz que es simétrica y es positiva definida. Y al momento de hacer la estimación, que de hecho nosotros la hicimos en Excel y después la comprobamos con EBIUS, obtuvimos esta matriz de parámetros. Esto quiere decir que aquí está el beta 1 estimado, beta 2 estimado, beta 3 y beta 4 estimado. Además, en este caso obtuvimos la matriz de varianza y covarianza, y basta que yo conozca, ¿cierto?, el triángulo inferior o el superior, porque por reflejo yo obtengo el elemento asociado. Por ejemplo, esta es la varianza beta 1, varianza beta 2, varianza beta 3, varianza de beta 4. Una vez entonces que este modelo ha sido estimado, uno lo puede escribir tal como lo estoy mostrando aquí, donde reemplacé el valor del coeficiente beta 1 estimado, beta 2, etcétera. Y aquí entre paréntesis puse la deviación estándar, que es la raíz de la varianza. Aquí hay un pequeño resumen que ahora voy a pasar a profundizar más antes de hacer las pruebas de hipótesis. Sin embargo, quiero que nos acordemos en IBIUS para que también vamos a hacer el link con IBIUS. Aquí tengo la base de datos y tengo el modelo estimado. Por lo tanto, aquí tengo los coeficientes, la deviación estándar, el test estadístico que vamos a ver que vamos a ocupar de inmediato, y esta probabilidad que sabemos que es la probabilidad de cometer error tipo 1. Además, si voy a la opción View, matriz de covarianza, aparece entonces la matriz de covarianza que nosotros habíamos determinado. Bien, aquí está entonces el mismo pantallazo de esa estimación, y en base a esto voy a hacer primero un análisis de la interpretación de los coeficientes y luego vamos a pasar a la parte de la inferencia. Recordemos que beta 2 es el coeficiente que acompaña al logaritmo del precio de las rosas, por lo tanto beta 2 corresponde a una elasticidad precio de la demanda. Esto ya está asociado a los conceptos microeconómicos que nosotros conocemos, y como sabemos que el valor absoluto de esto me da que es mayor que 1, uno podría señalar que la demanda de rosas, por ejemplo, es elástica. Por ejemplo, si el precio de la rosa aumenta en un 1%, yo sé que como esta demanda es elástica, la cantidad demandada de rosas va a disminuir, pero más que en 1%.
De hecho, como el coeficiente es es menos 1,85, yo sé que al aumentar el precio de las rosas en un 1%, entonces ceteris paribus nosotros debemos esperar una disminución de la cantidad demandada de rosas en un 1,85%. Y además posee el signo esperado de acuerdo a la teoría económica, porque sabemos que hay una elasticidad precio a la demanda y hay una relación negativa entre precio y cantidad demandada. Beta 3, si ustedes se recuerdan, es el coeficiente que acompaña a la variable X3, que es en este caso corresponde al precio de los claveles. Y recuerden que cuando nosotros en microeconomía analizamos la cantidad de un bien en relación al precio de otro bien, podemos analizar si los bienes son sustitutos, complementarios o no relacionados. En este caso, como el coeficiente es positivo, y podríamos indicar que las rosas y los claveles son bienes sustitutos. Además, desde el punto de vista microeconómico, este coeficiente, que es una elasticidad, corresponde a la elasticidad precio cruzada de la demanda. Entonces, ¿qué podría yo indicar? Que si, por ejemplo, el precio de los claveles aumenta en un 1%, yo sé que la cantidad demandada de claveles va a disminuir y eso va a permitir una sustitución por parte de los consumidores que van a aumentar la demanda, en este caso de la rosa, en un 1,45%. Por último, tenemos el coeficiente beta 4 estimado, que es 0,55, y el coeficiente beta 4 está asociado al logaritmo del ingreso, por lo tanto es una elasticidad de ingreso a la demanda. Y aquí también lo importante desde el punto de vista microeconómico es analizar el signo, que puede ser positivo, negativo y cero, lo cual me indicaría que es un bien normal, neutro o inferior. Como es positivo, entonces podríamos indicar que la rosa en este caso se considera un bien normal. Y por ejemplo, si el ingreso de los consumidores aumenta en un 1%, entonces la demanda de rosa aumentará en un 0,55%, ceteris paribus. Nótese que ahora estoy utilizando este supuesto que es fundamental en economía, que se llama ceteris paribus. Esto quiere decir que cuando estoy analizando el precio o los movimientos de los precios de la rosa, estoy asumiendo que el resto de la variable, ¿cierto?, permanece constante durante el análisis. Bien, considerando la interpretación, considerando que tenemos el modelo, vamos a empezar entonces a hacer análisis de significancia. Aquí tengo algunos de ellos, el resto ustedes lo pueden hacer como ejercicio de tarea. Y voy a analizar la significancia individual del coeficiente beta 2. Esto quiere decir que voy a analizar este elemento y lo que estoy interesado entonces en analizar cómo es la significancia individual es realmente ver si el precio de las rosas tiene un efecto en la cantidad demandada de rosas. Si el coeficiente es realmente un cero, quiere decir que no hay relación entre la cantidad demandada de rosas y su propio precio. Bien, veamos entonces cómo lo ejecutamos. Entonces, como hipótesis nula, aquí me equivoqué, esto debe ser alterna. Como hipótesis nula, planteo que beta 2 es igual a 0, contra la hipótesis alterna que indica que beta 2 es distinta de 0. Recordemos que el t calculado se escribe como beta 2 estimado, menos, en este caso, la constante que estoy señalando que es 0, dividido por la raíz de la varianza de beta 2. Beta 2 ya lo teníamos calculado y sabemos que es menos 1,85. Me falta calcular la raíz de la varianza beta 2 o la varianza beta 2. Para eso nos vamos a la matriz de varianza y covarianza. Y sabemos que este elemento corresponde a la varianza de beta 2. Por lo tanto es 0,12, lo tomo y lo reemplazo. Y hago esta división. Al hacer esta división me da aproximadamente un valor de 5,3. Ese es el t calculado. Este t calculado, recordemos, lo tengo que comparar con un t crítico o de tabla, donde lo busco con n menos k grado de libertad y 1 menos alfa medio. Voy a asumir que el análisis clásico lo voy a asumir con un 5% de significancia, que es equivalente entonces a decir que la confianza en esta prueba es un 95%. Al hacer los cálculos me da como referencia un t con 12 grados de libertad y 0,975 de probabilidad. Al buscar en la tabla de distribución me da 2,18. Recordemos que esto me permite a mí definir las zonas de rechazo y no rechazo. En este caso una prueba de 2 colas. Aquí voy a tener el t que es 2,18 menos 2,18. Esta es la zona de no rechazo, zona de rechazo y zona de rechazo. Y vemos en este caso que el t calculado, que es 5,3, está en la cola derecha. Por lo tanto, como t calculado pertenece a la zona de rechazo, podemos rechazar la hipótesis nula planteada. Esto quiere decir que efectivamente la elasticidad precio de la demanda que estimamos es estadísticamente distinta de 0. Por lo tanto, el precio efectivamente tiene un efecto que es significativo sobre la cantidad demandada de rosa. Ahora, sin haber hecho este ejercicio que estoy mostrando aquí, yo podría haberlo, en este caso, tomado directamente de IBIO. Recordemos que el t calculado de esta prueba nos dio 5,3. Si me voy al output de IBIO, y ustedes miran aquí,
El T, bueno, aparte del coeficiente que ya sabemos que es menos 1,18, nos da la desviación estándar, que ya sabemos que esta es la raíz de la varianza de cada beta i. A continuación me da el T estadístico, donde este T estadístico es el T calculado de la significancia individual. Esto quiere decir que si a esto le llamo 1 y 2, básicamente el T calculado es 1 dividido por 2. ¿Y cuánto nos dio aquí? Nos dio menos 5,39, que fue exactamente, aquí me faltó un menos, me acabo de dar cuenta, nos dio exactamente entonces el valor que estaba acá. Dado que era un negativo, lo bueno que esto no afecta aquí. Entonces, esto también estaba en la zona de rechazo. Ahí voy a hacer esta corrección. Entonces aquí está el menos 5,3. Bien, entonces tengo el menos 5,3 y asociado a este test estadístico existe una probabilidad que es la probabilidad exacta de cometer error tipo 1, es decir, de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula realmente en este caso era cierta. Bien, en este caso la probabilidad, si esto lo multiplico por 100, me va a quedar un 0,0%. Yo me fijé como límite de tolerancia un 5%. Por lo tanto, esto me está indicando que si yo rechazo la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula de hecho era cierta, voy a cometer un error de un 0%. Dado que este error que voy a cometer es menos que el límite que estoy fijando, que es el nivel de significancia, entonces con esto yo en forma directa podría haber rechazado la hipótesis nula a el 5% de significancia. Así que en este caso, cuando tenemos el output de Ibius, no es necesario pasar por todo este ejercicio, sino que simplemente podríamos haberlo hecho mirando el valor P. Entonces, de hecho, ustedes se fijan acá, yo puedo rechazar la hipótesis nula al 1, al 5 y al 10. ¿Por qué? Porque si yo me fijo que el límite más pequeño que yo estaba interesado, ¿cierto?, en hacer un 5%, podría también compararlo con un 1 y un 10%, y en cada uno de estos tres casos, el error que estoy cometiendo es menor al tolerable en cualquiera de estos tres casos que son los más clásicos. Bien, otra prueba de hipótesis para beta 2 es ver si la elasticidad de precio, que es beta 2, es unitaria. Esto quiere decir que nosotros podemos testear si esto es, en este caso, menos 1 o es distinto de menos 1. Recordemos que si la elasticidad es menos 1, quiere decir que es unitaria y por lo tanto al variar el precio en una determinada proporción, la cantidad varía de forma opuesta, pero exactamente en la misma proporción. Vamos a ver esto. Recordemos que el coeficiente era menos 1,85, que es bastante alejado de menos 1, por lo tanto lo más probable es que esta hipótesis sea rechazada. El T calculado se determina entonces como el beta 2 menos el valor que estoy planteando en la hipótesis nula. Aquí cuidado con el signo que hay que mantenerlo. Al hacer esta resta y dividirlo por la raíz de la varianza beta 2 nos da un valor aproximado de 2,4. Esto nuevamente lo comparamos con el T de tabla y en este caso no... y en este caso nos va a dar 2,18. Este entonces menos 2,4 lo comparamos con el 2,18 y definimos nuevamente las zonas de rechazo y no rechazo. Sabemos que el valor crítico es 2,18 menos 2,18. Y luego, entonces, esta es la zona de no rechazo, zona de rechazo y zona de rechazo. Y vemos que el T calculado, que es menos 2,4, pertenece a la zona de rechazo. Perdón, menos 2,4. Entonces, nuevamente en este caso, podemos rechazar la hipótesis nula planteada y podemos indicar que al 95% de confianza, la elasticidad que nosotros calculamos no es unitaria. Y de hecho, ¿cierto?, era bastante lejos de ser unitaria, y vemos que es menos 1,85, lo cual concluimos cuando interpretamos que era, en este caso, una demanda de tipo elástica. Así que no tiene, en este caso, demanda con elasticidad unitaria. Podemos construir un intervalo de confianza. Por ejemplo, aquí estoy tomando el parámetro beta 3, que en este caso es la elasticidad precio cruzada de la demanda. Y vemos que al beta 3, al 5%, tendríamos que entonces reemplazar los valores en este intervalo, que es beta 3 gorro menos el t que nosotros calculamos en la tabla y por la raíz de la varianza beta 3.
Entonces vemos que esto al reemplazar el 1,45, que es el beta 3 estimado, por el t de tabla, que me da 2,18, y lo multiplicamos por la raíz de la varianza beta 3. La varianza beta 3 la obtenemos en este caso de la matriz de varianza y covarianza y sabemos que es 0,33. El límite superior es exactamente lo mismo, pero con signo positivo, y al hacer entonces este cálculo me da que el límite inferior es 0,19 y 2,70. Por lo tanto, lo primero que podemos indicar de este resultado es que con un 95% de confianza, la elasticidad precio cruzada de la demanda va a oscilar entre 0,19 y 270. Esto quiere decir que efectivamente al 95% uno puede confirmar que dado que esto tiene signos positivos, el bien que estamos analizando o las rosas y los claveles son unos bienes sustitutos. Ahora además, como el cero, si ustedes se fijan, no pertenece al intervalo confianza, podemos indicar que al 5% de confianza o al 95% de confianza, este parámetro o este coeficiente es distinto de cero. Ahora voy a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero al 1%. Entonces, al hacerlo al 1%, la fórmula no cambia, lo único que cambia es el t de tabla. ¿Por qué? Porque ahora se busca un t con 1 y menos 0,01 dividido por 2, que eso es 0,995. En la tabla, al buscar este valor, nos da 3,06, y aquí hay que tener cuidado porque ahora al calcular el intervalo me toma el valor menos 0,30 y 3,20. Bueno, además que toma un valor negativo, lo cual indicaría que los bienes son complementarios, eh, o que eventualmente un bien podría ser complementario, pero también podría ser sustituto, dado que también toma valores positivos. Lo más relevante aquí es que está el cero en este intervalo. Entonces, como el cero pertenece a este intervalo, podríamos indicar que al 1% este parámetro deja de ser estadísticamente significativo. Y aquí entonces, y este ejercicio lo hice de adrede así, porque vimos que al 5% era significativo, al 1% no es significativo. Entonces aquí tenemos la duda, ¿es o no es significativo? Y es por eso que el output de Avius nos ayuda a tomar esa decisión en forma más inmediata. Si ustedes se fijan aquí, la probabilidad asociada al coeficiente beta 3 es 2,59%. Si yo me fijo como límite tolerable un 1%, obviamente este 2,59 excede el 1, y yo no puedo rechazar la hipótesis nula de que el coeficiente no es distinto de cero. En cambio, si yo trabajo a un 5%, este 2,59 en este caso es menor que el 5%, por lo tanto yo puedo rechazar la hipótesis nula y diría que el coeficiente es significativo. Y lo mismo va a ocurrir obviamente al 10. Entonces aquí tenemos un clásico ejemplo donde es mejor siempre reportar el valor de la probabilidad asociada a esa prueba estadística, más que tomar la decisión de inmediato y dejar, por ejemplo, al lector que tome la decisión en base a estas probabilidades que uno da como valor P. ¿Por qué? Porque en este caso yo podría indicar que efectivamente el coeficiente no es significativo al 1%, lo cual indicaría que no hay relación entre el precio de los claveles y la cantidad, en este caso, o la demanda de rosa, pero sí lo habría al 5 y al 10%. Usando el mismo razonamiento, si nos fijamos ahora en el coeficiente beta 4, vemos que efectivamente esto me estaría indicando que hay una relación positiva entre el ingreso de los consumidores y la demanda de rosa. Sin embargo, al mirar el t estadístico, me da un t que es bastante pequeño, que es de 0,60, y de hecho tiene una probabilidad asociada del 0,55,48. Es decir, que la probabilidad exacta de cometer error tipo 1 es un 55,48%. Y obviamente si lo comparo con un 1, un 5 y un 10%, veo que independiente del nivel de significancia que yo use, no puedo rechazar la hipótesis nula planteada, que me indica entonces que este coeficiente beta 4 es cero. Em, si lo hago, estaría cometiendo digamos, un error muy alto, mayor que los límites tolerables. Entonces, en este caso, yo diría que efectivamente, si bien la regresión me indica que hay una relación positiva entre el ingreso y la demanda de rosa, efectivamente, desde el punto de vista estadístico, esa relación es nula, no existe y es un cero. Por lo tanto, si yo este ejercicio lo repitiera muchas veces y calculo muchas veces esta regresión y calculo el promedio de este beta 4, va a ser, desde el punto de vista estadístico, un cero. En el modelo de regresión múltiple también existe otro análisis de significancia que es bastante común, y digo común porque de hecho los paquetes econométricos entregan por defecto este análisis, y que se llama el análisis de significancia global.
En este análisis, y como lo mencioné previamente, lo que se investiga es si simultáneamente todos los coeficientes asociados a las pendientes en el modelo de regresión múltiple son simultáneamente cero. Para poder aplicarlo, se necesita dar el trasfondo de donde se obtiene esta prueba, y para lo cual la mayoría de los textos utiliza como metodología la construcción de la tabla ANOVA, que nosotros también vamos a aprender a construirla. Vamos a ver más adelante que no es necesariamente o no es un requisito para poder aplicar la prueba F, pero lo importante entonces es que conozcamos esta tabla ANOVA, que en términos prácticos se llama análisis de la varianza. Recordemos que en todo modelo de regresión se verifica que la suma de cuadrados totales, que es la sumatoria de los i en desvío, es igual a la sumatoria de cuadrados explicados, que es la sumatoria de los i gorro en desvío, y la sumatoria de cuadrados residuales, que es la sumatoria, bueno, de los errores al cuadrado. Ahora en el modelo múltiple, la suma de cuadrados explicados tiene una forma que es bastante particular, y es esta forma que está en este paréntesis de corchete. ¿Y qué es lo que es beta 2? Gorro por el producto de, en este caso, la sumatoria de los i en desvío por los x2 en desvío, hasta beta k gorro por la sumatoria de los i en desvío por los xk en desvío. En esta sumatoria podemos nosotros ahora hacer referencia a lo que son los grados de libertad. Recordemos que los grados de libertad normalmente es el tamaño de la muestra menos el número de parámetros que yo tuve que estimar para hacer un cierto cálculo. Por ejemplo, si pensamos en la sumatoria, en este caso, de los desvíos de i al cuadrado, yo para poder calcular esta sumatoria, a priori tuve que haber calculado el promedio. Por lo tanto, se considera que yo perdí aquí un grado de libertad por haber calculado el promedio. Entonces, en este caso, vamos a ver que los grados de libertad de esta sumatoria se denominan o se denotan como n menos k. El tamaño de la muestra menos k es menos 1. ¿Por qué? Porque calculé a priori el promedio para obtener entonces esta sumatoria. Luego está la suma de cuadrados explicado, que es lo que está en este corchete, y este corchete se considera que tiene grado de libertad igual a k menos 1. ¿Y por qué k menos 1? Porque si ustedes se fijan aquí, en esto yo tuve que calcular el beta 2, beta 3, hasta beta k, y no está el beta 1. O sea, en este caso el beta 1 gorro desaparece de esta sumatoria de cuadrados explicados, y es por eso que yo tuve que hacer k cálculos antes, en este caso, de obtener esta sumatoria de cuadrados explicados. Y por último está la sumatoria de cuadrados residuales, que recuerden que el error en un modelo, por ejemplo, múltiple, en este caso sería i sub i menos beta 1 menos beta 2 por x y 2 menos beta 3 por x y 3, y así hasta beta k por x y k. Entonces, si pensamos que tuve que calcular a priori para poder calcular esta sumatoria de error al cuadrado, bueno, tuve que calcular todos los betas. ¿Y cuántos betas son? Son beta 1, beta 2, hasta beta k. Por lo tanto, se considera que esta suma, que es la suma de cuadrados residuales, tiene n menos k grados de libertad. Ahora, una vez que tenemos esos números y esas sumatorias, podemos construir esta, que es el formato clásico de la tabla ANOVA, donde aquí tenemos la fuente de variación en la primera columna, la suma de cuadrados, o sea, el número que uno calcula, los grados de libertad de esa sumatoria, y la suma de cuadrados medio, que es la división entre la suma de cuadrados y los grados de libertad. Por ejemplo, debido a la regresión, tengo una suma de cuadrados explicado que en este caso equivale a esta parte, que es la que en este caso calcula mi modelo, la suma de cuadrados residuales, que sabemos que es la parte que no explica mi modelo, y por último, si yo sumo estos dos componentes, sé que por definición debo obtener la suma de cuadrados totales. A continuación, anoto los grados de libertad de cada suma, que es lo que acabo de explicar, y por último tengo esta suma de cuadrados medios, que si ustedes se fijan, si a este le llamo columna 1 y columna 2, esto es básicamente columna 1 dividido por columna 2. Es la suma de cuadrados asociada dividido por su grado de libertad también asociado. Para ver entonces cómo calculamos esta tabla con el ejemplo de las rosas, voy a construir esto que estoy mostrando aquí, y vamos a ir a la regresión de IBI, porque a partir de la regresión o del output que IBI entrega, podemos obtener toda esta suma. La que se obtiene directa es la suma de cuadrados residuales, que está aquí. De hecho, voy a ir hacia atrás, al output. Y si ustedes se fijan, aquí está la suma de cuadrados residuales, 0,37 a 11,54. Por lo tanto, se entrega en forma directa. Las dos
que son complementarias, que es la suma de cuadrados totales, y la explicada no la entrega en forma directa, así que nosotros tenemos que averiguarla. Voy a borrar un poco acá para mostrarle entonces cómo a partir de esto podemos derivar en forma implícita esos valores. Recordemos que la suma de cuadrados totales, por definición, es la sumatoria donde a cada variable dependiente le resto su promedio y lo elevo al cuadrado. Esta es la suma entonces de 1 a n. Si ustedes se fijan, aquí esta sumatoria no está en ninguno de estos outputs, pero sin embargo está la desviación estándar de la variable dependiente, que es 0,30, 68, 77. Es decir, aquí me están dando que la raíz de la varianza de la variable dependiente y es 0,30, 68, 77. Bueno, a partir de la varianza, de hecho, podemos obtener este numerador o la varianza tiene como numerador esta expresión, así que podemos trabajar esta igualdad para poder despejar la suma de cuadrados totales. Voy a aplicar cuadrado en ambos lados y me queda simplemente que la varianza de i es igual a 0,30, 68, 77 al cuadrado. Ahora, la varianza de i por definición es la sumatoria de los i sub i menos lo i cuadrado dividido por n menos 1. Y esto es igual entonces a 0,30, 68, 77 al cuadrado. De donde se deduce o donde implica que la sumatoria que yo ando buscando, que es la sumatoria de i sub i menos i al cuadrado, va a ser igual entonces a n menos 1 veces por 0,30, 68, 77 al cuadrado. N es el tamaño de la muestra, y en este caso me está indicando que es 16. Luego entonces esta sumatoria, que es la suma de cuadrados totales, va a quedar entonces como 15 por 0,30, 68, 77 al cuadrado. Al hacer este cálculo, nos da que este valor es aproximadamente 1,412. Este sería entonces el valor de la suma de cuadrados total en esta regresión. Si me voy a la tabla, yo este valor ya lo tenía prellenado. Aquí está la suma de cuadrados totales, que es 1,4126. Y obviamente, ¿cómo podemos obtener la suma de cuadrados explicado? Bueno, por diferencia. Si a la suma de cuadrados totales yo le resto la residual, o sea, si a este valor le resto ese, por definición entonces tengo que obtener esta suma de cuadrados explicado. Recordemos que el grado de libertad de la suma de cuadrados explicado es k-1. Son 4 parámetros los que estimamos, menos 1 me da 3. La suma de cuadrados residuales es el tamaño de la muestra, que es n menos k, que es 16 menos 4 es 12. Y por último, la suma de cuadrados totales, que es 16 menos 1, que es 15. Vemos que cuadran obviamente estos valores, porque tienen que cuadrar. Y la suma de cuadrados medio, que es la división de cada suma de cuadrados dividido por su grado de libertad. Bien, ¿por qué estamos haciendo el cálculo de esta tabla NOVA? Porque vamos a ver que de esta tabla NOVA se pueden extraer, en este caso, los indicadores que me permiten hacer la prueba de significancia global. La prueba de significancia global lo que plantea entonces es que si el modelo de regresión es el siguiente, y su i es beta 1 más beta 2 por x y 2, más beta 3 por x y 3, hasta beta k por x y k, más mu su i. Lo que hace esta prueba entonces es evaluar si todos estos coeficientes que están aquí, que es beta 2, beta 3, beta k, o sea, consideramos beta 4, beta 5 hasta beta k, son simultáneamente 0. Entonces la hipótesis nula, lo que nosotros evaluamos es si simultáneamente todos estos coeficientes son 0. La hipótesis alterna es que por lo menos hay algún beta ahí de estos que estamos analizando que es distinto de 0. Nótese que si esta hipótesis no la logramos rechazar, es decir, que asumimos que estos beta 2 hasta beta k son 0, es como si esa parte no existe, no existe y no existe. Es decir, que toda esta sección, que de hecho es la más relevante en términos de análisis, por ejemplo, de política o información relevante, nos estaría indicando que nuestro modelo es muy malo. ¿Por qué? Porque la variable i al final se vería explicado solamente por una constante y por ninguna de estas variables explicativas. Bueno, una vez que planteamos la hipótesis, el f calculado de esta prueba, porque es una prueba f, se determina como la suma de cuadrados explicados dividido por k-1, dividido por la suma de cuadrados residuales, dividido por su grado de libertad. Si ustedes se fijan, esta es la suma de cuadrados medios de los cuadrados explicados que podemos sacar de la tabla NOVA, y esta es la suma de cuadrados residuales medios que también podemos sacar, en este caso, de la tabla ANOVA. Y de hecho, si ustedes se fijan, este es un elemento que nosotros ya conocemos. Recuerden que esta es la sumatoria del error al cuadrado dividido por n menos k,
y sabemos que esa es la varianza de los errores. Esto se compara con un f de tabla que tiene k menos 1 grado de libertad en el numerador, n menos k en el denominador y 1 menos alfa de probabilidad. En este caso es una prueba que es de una cola, por lo tanto, en términos de rechazo y no rechazo, podemos plantear las siguientes zonas. Este va a ser entonces el f de tabla. Esta zona más grande es la zona no rechazo y esta es la zona de rechazo. Entonces, si el f calculado es mayor que este f de tabla, f crítico, o sea, estamos en esta parte, podemos rechazar la hipótesis nula planteada. Es decir, que por lo menos uno de estos coeficientes que estamos analizando, beta 2, beta 3, beta 4, beta k, etcétera, es distinto de cero. Lo cual obviamente también le da validez al modelo que nosotros tenemos planteado. Bueno, veamos cómo lo vemos con un ejemplo concreto. Vamos a ver aquí el ejemplo de la demanda de Rosa, donde si ustedes se acuerdan, la demanda de Rosa, que estaba aquí, me voy a volver a la forma funcional, era estimada de esta forma. Aquí está el coeficiente beta 2, beta 3, beta 4, y lo que vamos a hablar entonces es que simultáneamente ese coeficiente y ese coeficiente son todos simultáneamente cero. Adelantándolo un poco, esta prueba que vamos a hacer debe ser rechazada porque ya vemos que por lo menos uno de los coeficientes es estadísticamente significativo al 5%, de hecho dos son estadísticamente significativos al 5%. Entonces, el resultado de la prueba debe ser un rechazo y es lo que vamos a comprobar ahora. Ok, entonces planteamos este f calculado, que ya tenemos la fórmula dada, y es simplemente tomar los valores de la tabla NOVA y reemplazarlos. Así que toda esta división la tomé de la tabla NOVA, reemplacé los valores, y ese valor me dio 11,22. Y ese 11,22, entonces lo comparo con un f con 3 grados de libertad en el numerador, que serían estos grados de libertad, 2 en el denominador, que serían eso, y lo voy a hacer con un 5% de significancia. Al buscarlo en la tabla estadística me da 3,49. Es decir, que pensando en las áreas de rechazo y no rechazo, este es lo que estoy analizando. Aquí entonces tengo el 3,49. Esta zona grande es la zona no rechazo, zona de rechazo, y me dio un F calculado que vale 11,22. Y como vemos, entonces, el F calculado está en la zona de rechazo, lo cual me permite a mí rechazar esta hipótesis nula, lo cual quiere decir que por lo menos algunos de los betas que nosotros calculamos en el modelo de demanda rosa es significativo, y de hecho nosotros ya averiguamos que por lo menos el 5% eran dos, que es la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad precio cruzada de la demanda. Ahora, algunas cosas importantes. Esta misma prueba la podríamos haber hecho directamente de IBIO. Recordemos estos valores, 11,22. Si me voy a el output de IBIO que hemos estado mirando, dentro de la parte baja hay un F estadístico. Y aquí está el 11,22 que nosotros calculamos recién manualmente para la prueba de significancia global. O sea que estas dos últimas líneas corresponden a la significancia global del modelo. Si ustedes se fijan, la probabilidad asociada a esta prueba de F estadística es de un 0%. Esto quiere decir que yo no cometo error al rechazar la hipótesis nula, cuando la nula de hecho era, en este caso, cierta, y por lo tanto estoy en condiciones de rechazarla. Luego, entonces, la significancia global uno la puede analizar más directamente mirando el output de IBIO. Pero esto entonces es la forma en la cual se construye esa prueba. Cosa importante para terminar con este análisis global, el hecho que en el modelo existan parámetros que son estadísticamente significativos, no implica necesariamente que el modelo no sea globalmente significativo. Y por último, recordar que el intercepto beta 1 nunca se debe considerar la hipótesis nula de la prueba de significancia global. Es decir, que la hipótesis nula evalúa solamente los parámetros, pero que están asociados a una variable en la parte derecha, y es por eso entonces que beta 1 no aparece dentro de esta hipótesis. Notar, bueno, aquí parece que dije algo erróneo, así que lo voy a volver a repetir. Que el hecho que en el modelo existan parámetros que son individualmente no significativos no implica necesariamente que el modelo no sea globalmente significativo. Con esto, y solamente para aclarar, lo que estoy indicando es que puede que algunos de los coeficientes que nosotros estimemos efectivamente desde el punto de vista estadístico sea un cero, pero no todo en conjunto. Y es por eso que a pesar que pueden existir, por ejemplo, en un modelo que tenga 5 parámetros, existan dos que son no significativos, el modelo todavía va a seguir siendo globalmente significativo. Eh,
Además, notar que esta F de la prueba de significancia global la podemos, en este caso, determinar de una forma equivalente y utilizando el R cuadrado que nosotros sabemos calcular hasta el momento. Recordemos que el R cuadrado de un modelo se define, en este caso, como la suma de cuadrados explicados dividido por la sumatoria de cuadrados totales. Recordando entonces que el F calculado es esta definición, que es la suma de cuadrados medio dividido por la suma de cuadrados residuales medio, yo puedo transformar la parte baja bajo, ¿cierto?, la igualdad de que sumatoria de cuadrados totales es sumatoria de cuadrados explicados más sumatoria de cuadrados residuales. Por lo tanto, de esta igualdad yo puedo obtener que suma de cuadrados residuales es igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados explicados, que es lo que está aquí. Suma de cuadrados residuales, entonces, lo puedo transformar y escribir como suma de cuadrados totales menos suma de cuadrados explicados. Lo que hago a continuación es que divido tanto el numerador y denominador por 1 dividido por la sumatoria de cuadrados totales. Y acá abajo también. Estoy dividiendo entonces por 1 y obtengo esta nueva expresión. Aquí en el numerador entonces me queda la suma de cuadrados totales, explicada dividido por las totales, y nosotros sabemos que esto es el R cuadrado. Y en el denominador, cuando lo descompongo en estas dos partes, me queda 1 menos suma de cuadrados explicado dividido por la total, y sabemos que eso también es el R cuadrado. Es decir, que el F calculado en este modelo también lo podría haber determinado utilizando esta función. Aquí ofrezco disculpas por esto porque es un error simplemente al tipear. Siempre que ustedes en estas presentaciones vean K, va a ser exactamente que esté igual al K minúscula, que es el número parámetro estimado. Lo mismo pasa a veces que yo escribo N o escribo N minúscula. Bien, entonces el F calculado lo podría haber determinado como R cuadrado dividido por K menos 1, dividido por 1 menos R cuadrado, dividido por N menos K. Al determinar esto, de hecho en IBI ya tenemos el R cuadrado, voy a ir atrás al R cuadrado. El R cuadrado nos da 0,737255. Si me voy entonces y reemplazo en la fórmula del F nuevo que acabo de presentar, y reemplazo ese valor, obtengo exactamente el mismo F que nosotros construimos desde la tabla ANOVA. Por lo tanto, aquí ya hay dos opciones de cómo calcular el F de la prueba de significancia global.